He's another big name though, and for the British public and a fight in Britain. Anthony Joshua sigue siendo el rey del ring, un campeón en activo, rodeado de títulos, contratos millonarios y una imagen intacta de poder. En la cima, sin señales de caída, sin derrotas recientes que expliquen dudas. Todo, en apariencia, sigue funcionando. Pero hace poco, fuera del ring, ocurrió algo que no se mide en rounds ni en cinturones. Un accidente. Una sacudida inesperada que no apareció en los marcadores, pero sí en su mirada. Joshua sobrevivió. Otros, no. Y desde entonces, algo cambió en el silencio. No fue un golpe lo que abrió la grieta. Fue la conciencia de lo frágil que puede ser la vida, incluso para un campeón. ¿Qué puede obligar a un rey a admitir una verdad que llevaba años evitando? Antes de que existieran los cinturones, los contratos globales y la imagen cuidadosamente construida del campeón perfecto, Anthony Joshua creció en un entorno donde la estabilidad era frágil y las certezas escasas. Su historia no empieza con aplausos ni con promesas de grandeza. Empieza con una sensación constante de desorden, de no pertenecer del todo, de tener que aprender pronto que el mundo no concede segundas oportunidades con facilidad. El boxeo no apareció como un sueño infantil, ni como una vocación romántica. Llegó más tarde, casi como una necesidad. En un contexto donde muchas puertas se cerraban antes de abrirse, el gimnasio ofrecía algo inusual: reglas claras. Ahí no importaba de dónde venías, sino cuánto estabas dispuesto a soportar, golpear, resistir, levantarte, repetir. Para Joshua, ese ritual no solo fortalecía el cuerpo, también imponía una estructura mental que hasta entonces no había tenido. Desde el principio se hizo evidente un rasgo que marcaría toda su trayectoria. Anthony no buscaba ser admirado, buscaba tener control. Control sobre su físico, sobre su entorno y sobre todo, sobre la imagen que proyectaba. La debilidad no formaba parte del lenguaje que estaba aprendiendo. En ese mundo mostrar dudas era equivalente a perder terreno. Así, la fortaleza dejó de ser una cualidad para convertirse en una exigencia permanente. A medida que avanzaba, el progreso fue rápido, demasiado rápido. Entrenadores y promotores empezaron a ver en él algo más que talento. Vieron potencial comercial, una figura capaz de representar valores que el boxeo moderno necesitaba vender: disciplina, respeto, autocontrol. Joshua entendió pronto que ya no solo se trataba de ganar peleas, sino de sostener un personaje, y asumió ese papel sin cuestionarlo. Ese proceso, sin embargo, tuvo un efecto silencioso. Cada elogio reforzaba una presión interna difícil de verbalizar. No fallar, no dudar, no desviarse. Poco a poco la identidad del boxeador fue ocupando todos los espacios. La vida fuera del ring quedó subordinada al rendimiento. El descanso, las emociones, incluso las preguntas personales fueron aplazadas indefinidamente. Todo podía esperar, menos la próxima pelea. Con el tiempo, esa disciplina extrema empezó a confundirse con destino. Joshua no solo entrenaba para ser campeón, vivía como si no existiera otra alternativa. La idea de retroceder, de frenar o de replantearse el camino simplemente no estaba contemplada. El éxito temprano consolidó esa mentalidad. Mientras los resultados llegaran, no había motivo para mirar hacia adentro. Visto en retrospectiva, el origen de su grandeza y el origen de su conflicto nacen en el mismo punto. El boxeo le dio orden, dirección y propósito, pero también le enseñó a ocultar cualquier signo de fragilidad. La pregunta no es si ese camino lo llevó a la cima, eso es incuestionable. La verdadera incógnita es si desde esos primeros pasos, el precio de la fortaleza absoluta ya estaba empezando a cobrarse, aunque nadie, ni siquiera él, quisiera verlo todavía. Cuando Anthony Joshua alcanzó la élite del boxeo mundial, no lo hizo como una promesa frágil ni como una sorpresa pasajera.
llegó como una figura diseñada para dominar una era. Su físico, su disciplina y su manera de presentarse dentro y fuera del ring encajaban con precisión en lo que el boxeo moderno buscaba mostrar al mundo: control, poder y estabilidad. Joshua no solo ganaba peleas, transmitía la sensación de que todo estaba bajo control. El ascenso fue rápido y, sobre todo, ordenado. Cada combate parecía confirmar una narrativa ya escrita. El peso pesado tenía un nuevo rey. Los cinturones llegaron uno tras otro, las audiencias televisivas crecieron y los grandes estadios se llenaron para verlo. No era solo un campeón deportivo, era un activo global. Las marcas lo eligieron, los medios lo proyectaron y la industria lo colocó como el rostro de una división que durante años había estado asociada al caos y la imprevisibilidad. Con Joshua, todo parecía distinto: más limpio, más profesional, más seguro. En la cima, su figura representaba algo más que fuerza física. Representaba fiabilidad. Cada aparición pública reforzaba la idea de que nada podía salirse de su guión. Dentro del ring, Joshua imponía ritmo, distancia y autoridad. Fuera de él, mantenía una imagen medida, casi impenetrable. El mensaje era claro: este campeón no improvisa. Este campeón controla. Pero ese mismo control empezó a convertirse en una carga invisible. Porque cuando un boxeador es elevado a símbolo, ya no pelea solo para ganar, pelea para sostener una expectativa colectiva. Cada combate se transforma en una prueba no solo de habilidad, sino de coherencia con la imagen construida. En ese punto, la victoria deja de ser suficiente. Hay que ganar de la manera correcta, en el momento correcto, sin fisuras. Fue en ese contexto cuando apareció Andy Ruiz Jr., no como un antagonista cuidadosamente diseñado, sino como una presencia incómoda para el relato. Ruiz no respondía al molde clásico del aspirante temible. Su físico, su estilo y su historia parecían colocarlo en desventaja frente a Joshua. Para muchos, era una pelea de trámite, una defensa más en una carrera que parecía avanzar sin obstáculos reales. El combate, sin embargo, rompió esa lógica desde dentro. Desde los primeros intercambios, Joshua se encontró ante algo que no encajaba en sus cálculos. Ruiz no solo resistía, respondía, golpeaba con precisión, presionaba. Cada asalto iba erosionando una certeza que hasta entonces parecía inamovible. Cuando la pelea terminó, el impacto fue inmediato y brutal. El campeón en la lona, el silencio en el ring, la narrativa dominante hecha pedazos en cuestión de minutos. No fue solo una derrota deportiva, fue una escena que obligó a todos a replantear lo que creían saber. Para Joshua, significó algo aún más profundo. Por primera vez, el control se había perdido en público. No había excusas simples, ni margen para ocultar lo ocurrido. El golpe no estaba solo en el cuerpo, estaba en la idea misma de invulnerabilidad. La respuesta fue la esperada de un campeón disciplinado. Ajustes, preparación meticulosa, estrategia. En la revancha, Joshua hizo exactamente lo que se esperaba de él. Ganó, recuperó los cinturones, restableció el orden en los registros oficiales. Desde fuera, el equilibrio parecía restaurado. Pero la victoria tuvo un matiz distinto. Joshua ganó desde la cautela, desde el cálculo constante, desde una distancia emocional que antes no era tan visible. Ya no se trataba únicamente de imponerse, sino de no volver a perder el control. El ring seguía siendo suyo, pero el espacio se había vuelto más estrecho. Cada movimiento parecía medido no solo para vencer al rival, sino para evitar cualquier escenario imprevisible. A partir de ese punto, la cima siguió siendo su hogar, pero ya no era un lugar cómodo. El público seguía viendo al campeón, los números seguían respaldándolo. Sin embargo, algo había cambiado en la manera en que Joshua habitaba ese lugar. La gloria seguía intacta, pero ahora estaba acompañada de una vigilancia constante, casi obsesiva. Mientras el mundo continuaba celebrando su grandeza, la primera grieta real en su fortaleza mental ya se había abierto. No era visible para todos, no aparecía en los cinturones ni en las estadísticas, pero estaba ahí, silenciosa, creciendo lentamente, esperando el momento de manifestarse lejos del ring, donde el control ya no depende solo de los puños.
Nada de lo que ocurrió después tuvo cámaras preparadas. No hubo campana, ni árbitro, ni conteo. Anthony Joshua estaba lejos del ring cuando la realidad irrumpió con una violencia imposible de anticipar. Un trayecto cotidiano en Nigeria terminó convertido en un punto de inflexión. Un accidente de tránsito, metal retorcido, silencio abrupto, y en medio del caos, una verdad que no se negocia. La vida no distingue entre campeones y desconocidos. Joshua sobrevivió, otros no. Sina Gami y Latif Ayodele, amigos cercanos y colaboradores, murieron en el lugar. Para el campeón, la noticia no llegó como un titular, llegó como un golpe seco, sin amortiguación posible. No hubo celebración posterior ni alivio pleno. Sobrevivir también puede pesar, a veces más que perder. Las horas siguientes fueron una sucesión de decisiones mecánicas. Hospital, observación médica, alta por lesiones leves. El cuerpo respondió, la mente quedó suspendida. Joshua habló después, con palabras medidas. Llamó hermanos a quienes ya no estaban y agradeció la profundidad de una amistad que de pronto solo podía existir en pasado. No hubo dramatismo público, hubo contención, y en esa contención una grieta. La investigación avanzó con la frialdad propia de los expedientes. El conductor, Adeniji, fue acusado de varios cargos, entre ellos conducción peligrosa con resultado de muerte. La defensa negó responsabilidad, fallas técnicas en los frenos, un camión mal estacionado, ausencia de exceso de velocidad. Versiones enfrentadas, declaraciones cruzadas. Un proceso que, como tantos otros, se mueve entre peritajes y dudas. Aquí no hay veredictos anticipados, solo hechos en disputa y consecuencias irreversibles. Para Joshua, el impacto no se midió en términos legales, se midió en silencios, en pausas más largas entre apariciones, en una mirada distinta cuando el nombre del ring aparecía en la conversación. El accidente no cuestionó su fuerza, cuestionó su control, porque hay escenarios donde la disciplina no alcanza, donde la preparación no protege y donde la victoria no ofrece refugio. Desde fuera, la maquinaria siguió girando, patrocinadores, calendarios, expectativas. Desde dentro, algo se desplazó. El campeón que había aprendido a ordenar el caos se encontró frente a un desorden que no admitía correcciones tácticas. No había revancha posible, no había ajuste que devolviera lo perdido. Y esa constatación, cruda e inapelable, empezó a pesar más que cualquier derrota deportiva. No fue una caída pública, fue un quiebre íntimo. El tipo de quiebre que no aparece en estadísticas ni en rankings, pero que redefine prioridades. Joshua no habló de retiro entonces, no anunció cambios drásticos. Lo que cambió fue el tono, la manera de habitar el presente, la conciencia de que la cima, por alta que sea, no garantiza nada fuera de su perímetro. Desde ese momento, la historia dejó de ser solo boxeo. El ring ya no era el único lugar donde se jugaba algo importante. La pregunta se desplazó: ¿cómo vuelve un campeón a una normalidad que ya no existe? ¿Cómo se sostiene la imagen de control cuando la vida acaba de demostrar lo contrario? El accidente no explicó el pasado, tampoco resolvió el futuro, pero introdujo una variable imposible de ignorar. A partir de ahí, cada decisión, cada silencio y cada paso fuera del ring comenzaron a leerse de otro modo, y la grieta, abierta sin avisar, empezó a extenderse hacia el terreno más expuesto de todos, el espacio entre lo privado y lo público. Después del accidente, Anthony Joshua no buscó refugio en los micrófonos ni en las declaraciones grandilocuentes. Hizo lo contrario. Redujo su presencia, midió el silencio, eligió con cuidado cada palabra. No era una estrategia mediática, era una necesidad, porque cuando el ruido se vuelve insoportable, incluso un campeón aprende a proteger lo poco que todavía le pertenece. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Una conversación privada, una llamada de FaceTime posterior al accidente, salió de su espacio íntimo y llegó a las redes. Al otro lado estaba Kamaru Usman, un atleta que entendía mejor que nadie la presión de vivir bajo expectativa constante. No importaba el contenido exacto de la charla,
No había confesiones explosivas ni escándalos explícitos. Lo verdaderamente grave fue otra cosa: la ruptura de la frontera. Para Joshua, aquel momento marcó un antes y un después, porque no se trataba de imagen pública ni de reputación deportiva. Se trataba de confianza, de saber que incluso el dolor, incluso el duelo, podía ser expuesto sin permiso, editado, fragmentado y consumido como contenido. Usman pidió disculpas públicas, reconoció el error, habló de traición involuntaria, pero el daño ya no era reversible. Desde ese instante, algo se cerró, no hacia afuera, sino hacia adentro. Joshua no reaccionó con ira ni con victimismo, reaccionó con distancia. Entendió que su vida privada ya no era un espacio seguro, sino un territorio constantemente vulnerable. Y esa comprensión tuvo un efecto profundo. Dejó de sentirse protegido incluso cuando estaba rodeado de aliados. El campeón que había aprendido a controlar el ring descubrió que no podía controlar la circulación de lo íntimo, y esa impotencia, silenciosa pero persistente, empezó a erosionar una certeza fundamental: la idea de que el éxito ofrecía algún tipo de resguardo. En realidad, hacía lo contrario. Cuanto más alto estaba, más expuesto se volvía. No fue un escándalo tradicional, fue algo más sutil y más peligroso, porque no destruyó su imagen, pero sí alteró su manera de habitar el mundo. A partir de ese punto, cada conversación, cada gesto fuera del ring adquirió un peso adicional, no por miedo al juicio, sino por la conciencia de que ya no existía un afuera completamente privado. Con la intimidad perforada y el duelo aún presente, surgió una pregunta que durante años había sido impensable. No como anuncio oficial, no como titular confirmado, sino como rumor persistente. ¿Y si Anthony Joshua estaba considerando detenerse? No retirarse formalmente, no abandonar el boxeo, simplemente detener la inercia. Las versiones comenzaron a circular con cautela. Fuentes cercanas a la familia dejaron entrever que el futuro ya no se discutía solo en términos de fechas, rivales y cinturones. El accidente había cambiado el eje. Por primera vez, la conversación incluía palabras como equilibrio, prioridades, vida, términos que rara vez tienen lugar en el vocabulario de un campeón en activo. El conflicto no era físico. Joshua seguía entrenando, su cuerpo respondía. No había informes médicos que justificaran una retirada inmediata. El problema era otro, más complejo, más silencioso. La motivación ya no provenía exclusivamente del deseo de ganar, sino de la necesidad de proteger algo que el ring no podía devolver. Pensar en detenerse no era un acto de debilidad, era un acto de revisión. Joshua había construido su identidad alrededor de la continuidad: entrenar, pelear, vencer, avanzar. Ahora esa secuencia se interrumpía con una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando seguir ya no es automático? Cuando la ambición convive con el cansancio emocional. El entorno no ayudaba. En el boxeo de alto nivel, la duda se interpreta como grieta. Cada silencio fue analizado, cada ausencia exagerada. Pero Joshua no aceleró respuestas, no salió a desmentir con urgencia, no prometió nada. Y ese gesto, aparentemente pasivo, fue profundamente activo, porque por primera vez no reaccionó para satisfacer una expectativa externa. La cima seguía siendo suya, los cinturones, el reconocimiento, la relevancia, todo seguía ahí, pero el significado había cambiado. Ya no se trataba solo de sostener un legado, sino de decidir cuánto de sí mismo estaba dispuesto a sacrificar para hacerlo. El ring, que durante años había sido refugio y orden, empezaba a parecer una exigencia adicional. No hubo anuncio, no hubo despedida, solo una pausa mental, un replanteamiento silencioso. Y en un deporte donde todo suele resolverse con golpes, permitirse dudar fue el gesto más disruptivo de todos.
No hubo una conferencia solemne ni un comunicado cuidadosamente redactado. Anthony Joshua no eligió el escenario habitual para decir la verdad. Lo hizo de otra manera, a través de silencios prolongados, de respuestas incompletas, de una forma distinta de estar presente. La confesión no llegó como una frase contundente, sino como un patrón que empezó a repetirse. Después del accidente y de la exposición involuntaria de su intimidad, Joshua comenzó a hablar menos del ring y más de lo que ocurre fuera de él, no como consigna, sino como necesidad. En entrevistas breves, dejó caer ideas que antes no tenían espacio: la importancia de la vida cotidiana, la fragilidad de los vínculos, el peso de las pérdidas que no se compensan con victorias. No negó la ambición, tampoco renunció a competir, pero algo se había reordenado. La verdad que emergía no era espectacular, precisamente por eso resultaba incómoda. Joshua empezó a admitir, sin declararlo de forma explícita, que el éxito sostenido no anestesia el dolor, que los cinturones no funcionan como escudos, que la disciplina extrema, aquella que lo llevó a la cima, también puede volverse una jaula cuando impide procesar lo inevitable. No lo dijo así, lo dejó entrever, y en ese entrever el mensaje fue más potente que cualquier titular. Hubo quienes interpretaron ese cambio como una estrategia de imagen, otros hablaron de madurez, algunos de desgaste. Joshua no corrigió ninguna lectura, dejó que coexistieran, porque la confesión no apuntaba a convencer, sino a reconocerse. Reconocer que el control absoluto es una ilusión, que incluso un campeón en activo puede sentirse vulnerable sin que eso invalide su grandeza. En ese proceso, la pregunta que había quedado flotando desde el inicio empezó a encontrar una respuesta parcial. ¿Qué es lo que finalmente tuvo que admitir Anthony Joshua? No una debilidad física, no una derrota técnica. Admitió que la vida fuera del ring tiene un peso propio y que ignorarlo no lo hace desaparecer. Admitió que seguir en la cima no garantiza equilibrio. Admitió, sobre todo, que no todo se resuelve con preparación y voluntad. La confesión también implicó límites. Joshua comenzó a marcar fronteras con más claridad. Menos acceso, menos explicaciones, no como gesto de distancia, sino como forma de preservación. En un entorno que exige transparencia constante, elegir qué no mostrar se convirtió en una decisión consciente. Y esa decisión, lejos de alejarlo, lo volvió más humano. No se trató de una revelación que clausura la historia, fue una verdad abierta, en construcción. Joshua no anunció un final ni prometió una continuidad eterna. Aceptó la ambigüedad, aceptó que el futuro no estaba completamente definido, y en un deporte obsesionado con certezas, quién gana, quién pierde, quién sigue, esa aceptación fue un quiebre sutil pero profundo. La confesión final no cambió su estatus, siguió siendo campeón, siguió siendo relevante. Lo que cambió fue el marco desde el cual se mira su trayectoria. Ya no solo como la historia de un ascenso impecable, sino como el recorrido de alguien que en medio del éxito se permitió reconocer el costo. Y tal vez esa sea la verdad más difícil de admitir cuando se está en la cima, que ganar no siempre significa estar a salvo. Al mirar el recorrido completo, Anthony Joshua no encaja en el molde simple del campeón que gana o pierde. Su historia reciente no habla de un derrumbe visible, sino de una transformación silenciosa. Sigue en la cima, sigue siendo relevante, pero el significado de esa cima ya no es el mismo. La gloria permanece, la inocencia no. Durante años, el boxeo fue un sistema de certezas: entrenar, competir, vencer. Un orden que convertía el esfuerzo en resultados medibles. Sin embargo, fuera del ring, el mundo no funciona así. No hay revancha para ciertas pérdidas. No hay estrategia que devuelva lo que se fue. Y aceptar esa diferencia cambió la forma en que Joshua se relaciona con su propio legado. La controversia también acompañó este tramo final. El combate mediático ante Jake Paul, celebrado a finales de 2025, abrió un debate incómodo dentro del boxeo tradicional. Para algunos fue una concesión al espectáculo.
Para otros, una lectura pragmática del negocio moderno. Incluso trascendió que Joshua ofreció disculpas tras el combate, un gesto inusual que volvió a subrayar el cambio de tono, menos imposición, más conciencia del impacto, más responsabilidad. Ese episodio no definió su carrera, pero sí reveló algo importante. Joshua ya no parece obsesionado con demostrar nada. No necesita convencer a todos. Está más interesado en elegir cuándo competir, bajo qué condiciones y con qué propósito. En un deporte que exige permanencia absoluta, esa selectividad resulta disruptiva. El eco que queda no es el de una confesión cerrada ni el de una despedida anunciada. Es el de una pregunta que sigue abierta. ¿Cómo se mide una carrera cuando el éxito no evita el desgaste? ¿Qué significa ser campeón cuando la vida impone batallas que no se ganan con puños? Quizá el legado de Anthony Joshua no se decida solo por cinturones o récords. Tal vez se defina por algo menos tangible y más raro en la élite, la capacidad de reconocer límites sin renunciar a la ambición, de seguir adelante sin negar el costo, de permanecer en la cima con una verdad incómoda a cuestas. Porque al final, la pregunta no es si Joshua seguirá ganando. La pregunta es qué estará dispuesto a perder o a proteger para hacerlo.